Ahora, pues Pame, han pasado 6 meses desde que comenzaste la academia y sin duda han pasado muchas cosas en el camino. Y me encantaría saber cómo era tu vida sentimental justo antes de empezar la academia. Cuéntame un poquito qué estabas viviendo. Hola, vale. Bueno, pues eran como que se repetían los patrones de que llegaban hombres como que sí querían intentar algo al inicio, pero después yo miraba como que querían jugar y yo no, o sea, yo siempre dije no, no, y mejor desde un inicio yo miraba en 2 salidas, 3 salidas el instinto de ellos y ya mejor dejaba de hablarles y también tenía el pensamiento de que todos los hombres son iguales y entonces no, todos los hombres son iguales, todos quieren jugar, todos quieren y también tenía el pensamiento de que si ellos, o sea, que si el hombre me daba algo, yo tenía que darle algo a cambio a él desde la primera cita. Entonces, eso era que el que miraba el pensamiento y el patrón que tenía erróneamente. Mm. Y en cuanto a los hombres, ¿qué patrón veías que se repetía en la forma en la que los escogías? Eh, Como que o sea, porque en sí yo siempre he querido, o sea, no sé, las mujeres somos como que más sentimentales y más formales y yo siempre he sido así, o sea, yo a veces un día yo se lo dije a un hombre, ¿sabes qué, Leo? Te agradezco, Leo, por haberme dicho la verdad, porque él me habló muy claro, mira, yo no quiero una relación, yo quiero que sea... Y yo le dije, no, yo no quiero eso, pero te agradezco por tu sinceridad porque la mayoría ustedes saben que cómo se acercan con detalles, cariñito y después, y entonces, y yo miraba eso de que ellos eran como que no querían la seriedad. Y yo Ujú. obviamente sí yo quería una seriedad. Entonces tal vez eran muchos, los que se acercaban como decía yo, jugar. O tener y venir venir y 2, 3 salidas, ya tal vez a acostarnos o tener relaciones y eso y ya después. Entonces yo miraba como que ese era los que más o menos se Atraías, ¿no? Como ese tipo de ajá, hombre con el que te relacionabas, sí. Y ujú, bueno, me comentas que obviamente tú tenías la conciencia, ¿no? De que al final sabías el tipo de relación que querías, pero no terminaba pasando del todo, ¿no? Entonces, ajá. ¿cómo estaba tu corazón en esa temporada antes de entrar a la academia? Bueno, mi corazón estaba, yo tuve una relación de que yo decía, si hombre a mí me desconfiada, yo como que era el pensamiento, tú quieres jugar, yo te voy a enseñar cómo jugar. Decía yo, que Mm, este hombre quiere jugar, está bien, juguemos. mm, Y era así, sí, o sea, estaba muy desconfiada. A los hombres les hacía creer que yo les creía a ellos, pero en el fondo, o sea, yo me reía. Digo yo, wow, ¿qué piensa? mm, Pero era por la misma desconfianza que había creado una relación anterior, un intento mm. de relación. Creo que a veces esos intentos de relaciones hieren más y marcan más que una relación estable, tal vez de obviamente un año y más. Wow, wow, qué importante eso que comentas. Y cuéntame, ¿qué intentaste hacer antes para sanar esto? ¿Qué proceso habías intentado antes para trabajar esta área? Bueno, ahora de que he pasado la academia, o sea, me lleno de gozo y de alegría, pero al mismo tiempo decía, corría a las amistades y las Mm, amistades, como decimos, amistades. No, está bueno, sé así, vos sacarle dinero, vos salí, vos que mm, te lleve, vos que te regale, vos que te compre, pero yo, o sea, yo no quería eso porque sí, yo conozco, gracias a Dios, de Dios desde pequeña, pero no como en la academia lo conocí a Dios. wow, wow. O sea, Sí. sentías que intentabas como refugiarte en amistades o en los consejos de las Ajá. amistades para intentar En, como en, cambiar esto. en amistades y al final que son consejos que ni te edificaban. Mm, Y era nada, y era aquello que era como cotidiano, como ese patrón repetitivo, como que, pero yo decía, no, algún día me va a llegar un hombre, algún día va.
pero obviamente ahora sí, sí ya sé qué tipo de hombre es el que quiero, qué tipo de esposo es el que Dios me va a mandar. Amén. Y cuéntame qué pensabas antes de entrar a la academia, o sea, ¿qué te hizo dar el paso para ingresar? Bueno, te empecé a seguir en Instagram, ¿vale? Y yo decía, leía y leía, wow. Y como estaba comentando de que yo, o sea, crecí conociendo de Dios y yo anhelo un matrimonio de Dios, al servicio de Dios, pero obviamente como mujeres tenemos que sanar y ser preparadas, porque sí hay hombres de Dios y sí vamos a ser encontradas por esos hombres de Dios, pero tenemos que ser preparadas. Entonces yo quería profundizar, conocer más de Dios, saber qué heridas o Mm, qué cosas tenía yo adentro, mm, o como que yo sabía que tenía que alinearme, tenía que reparar, pero mm, yo deseaba eso, o sea, que fuera bajo una guía, o sea, así de Dios, bajo mentores de Dios, bajo aquella disciplina, bajo aquel orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén, amén, me encanta. Y dado esto que me comentas, ¿cuál crees que fue la revelación o el aprendizaje más grande que el Señor trajo a tu vida durante estos 6 meses en la academia? Eh, que le- son, son tres cosas realmente, que hay que, o sea, wow, de todas las heridas que fui sanada. Wow. Increíble, increíble, pero hay heridas que yo decía, tuve papá, tuve mamá, porque gracias a Dios sí tuve papá y mamá presente, fue una familia muy unida, pero aún así habían heridas. Entonces, obviamente, habiendo esas heridas, uno no recibe, no está sano tu corazón. Mm, Y y una de las mayores es tener la paciencia en Dios. Dios moldeó mucho mi carácter. mm, Ya no estoy con heridas, me siento, o sea, hasta uno mismo, yo me he sentido, me acuerdo que yo me sentía cargada, hasta como que andaba algo así encima, mm, y ahora me siento tan liviana y solo Dios lo hace porque estoy libre, he pedido perdón a personas que yo wow. decía, ¿cómo le voy a pedir perdón? Mm, Entonces, pero Dios es bueno, ser intencionales, como nos lo dicen en la academia, y, y también tener la paz, tener esa paz, pedirle esa paciencia a Dios porque el tiempo y la voluntad de Dios son perfectos y ser constante, ustedes como mentores, Valeria, Fer, wow, o sea, nos ayudan, nos dan las herramientas y todo, pues gracias a Dios que Dios los ha puesto ahí ustedes como ángeles y, y Dios es bueno. mm, Dios transforma, Dios sana, Dios libera y Dios mm. es ese ama Padre que no nos abandona. Amén, amén. O sea, para resumir eso, esas revelaciones que viviste, uno podría decirse el descubrir esas heridas que habían en tu corazón, que no sabíamos ponerle nombre y que estaban saboteando las relaciones y tu propia vida. Dos, el desarrollar la paciencia, ¿no? Porque sé que Ajá. eso fue algo que el Señor trabajó durante todo el proceso contigo. Y tres, el ser constante también en estas disciplinas espirituales, en estar en su presencia. Entonces, ¿crees que esas fueron como los tres grandes revelaciones que pudiste adquirir, ¿no? En Sí, este tiempo. Ujú. sí, y Y no, y sí. recuerdo, fíjate, Vale, que cuando yo tuve la entrevista con Fer, eh, yo en ese momento que yo hablé con él, yo sentí pedirle perdón y a mi mamá. Y Wow. yo me quedaba, o sea, yo anteriormente yo sentía eso, pero yo me quedaba como que así, todavía no había ni empezado la academia. Fue Wow. cuando yo empecé a hablar con Fer en la entrevista y yo me sentí, cuando yo hablé con él y yo dije, no, wow, aquí tengo que hacer caso. Pero Mm, obviamente después ya me preparé, ya cuando inicié la academia y después ya hablé contigo y ya Dios, porque como te digo, mamá y papá sí los tuve presente y ujú, fuimos una familia de Dios, de oración, que crecimos así, pero Dios pudo obviamente sanar mi corazón, soy libre,
del perdón, de resentimiento, no tengo odio. Wow. Creo más que todo, o sea, en el tiempo y la voluntad de Dios, me siento amada, me siento limpia, me siento hermosa, me siento virtuosa, me siento más linda, me acepto tal y como soy. Un día me estaban diciendo, ay, Pamela, te deberías de ser. No, Dios así me ama, Dios así me hizo. Le dije. Me encanta, me encanta. Me encanta porque básicamente lo que trabajamos, ¿no? Contigo de la mano durante estos 6 meses fue como trabajar esas heridas que habían en tu corazón y que tú aprendieras a verte como Dios te ve. Y sí sé que estabas en una situación en donde se sentiría como, ah, estoy alejada de Dios, estoy haciendo algo malo, pero Dios te llenó de una manera tan profunda que incluso pudiste decir, hey, no hay condenación, no me siento condenada, el Padre me ha vuelto a aceptar y pudiste como vivir esa libertad en Él, no solamente para tomar las decisiones que tomaste durante este proceso, sino también para perdonar a tu mamá, a tu hermana. Creo que fueron decisiones muy valientes y me encantaría un poquito que pudieras comentar sobre esas decisiones que tomaste durante el proceso, que sin duda Dios las usó para seguir profundizando, cavando más profundo en lo que estaba haciendo contigo. Entonces cuenta un poquito sobre eso que viviste. Sí, es que cada módulo en la academia nos va hablando realmente, y igual con los libros. Entonces hay que igual ser intencional a leer los libros y esto. Y, y realmente a veces no recibimos más de Dios por esas heridas, por ese odio, por ese resentimiento, por esa falta de perdón. Entonces, como yo deseo y quería en ese tiempo más llenarme de Dios, recibir más de Dios, y cada día le digo, Señor, quiero más de ti, menos de mí. Entonces yo dije, yo tengo que hacer esto, porque igual fueron varias, o sea, me quiero sentir libre, quiero ser, porque el perdonar, o sea, es algo inexplicable, o sea, es algo de que, uff, te despojas y realmente uno ve cómo Dios, o sea, yo he visto cómo Dios me ha respaldado, o sea, cómo Dios me ha respaldado. Y en varias ocasiones, como te digo, vale, hay que ser obediente. ¿Por qué? Porque Dios me hacía sentir, pídele perdón, pídele perdón. Entonces son cosas que si somos en obediencia está la bendición. Entonces a veces muchas le pedimos bendición a Dios, queremos un trabajo, queremos un aumento de salario, queremos un vehículo, queremos un apartamento, queremos esto, pero a veces hasta enfermedades físicas hay por esas heridas emocionales, por esa falta de perdón, por ese odio, por ese resentimiento. Entonces, al ser libres, Dios trae obviamente, como le estamos obedeciendo, Dios trae bendición. Amén, amén, amén. Y sí, sí, en cuanto a tus pensamientos, tu identidad, tu autoestima, ¿qué crees que hizo Dios durante este proceso que hoy puedes ver diferente a como antes estabas? Un cambio extraordinario, hasta la mirada me cambia. Mm, Hasta, o sea, hasta la cara, el brillo de la cara es distinto por lo wow. mismo. ¿Por qué? Porque hay sanidad. Y Mm, como dicen, a veces creo que hay un dicho que dice, los ojos son el reflejo del alma. Entonces, le brillan a uno. O sea, ya estás liberada, ya estás sana. Es un mm, proceso, no es fácil como todo, es un proceso de sub y baja, pero gracias a Dios y a los mentores, ustedes que están mm, ahí, eh, y, y entonces me siento, yo antes era, nunca, o sea, nunca tuve algo como de la autoestima muy bajo, no, pero ahora me siento, no, yo soy la hija de Dios, yo soy una mujer valiente, yo soy una mujer virtuosa, por ende tengo que caminar con valentía, soy hija de wow. Dios y donde yo voy, yo son puertas abiertas porque Dios va conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y me siento más segura, pero segura porque sé que es mi Padre Celestial el que me abraza, Wow. me, me protege, me cuida y Dios cada día me hace sentir ese amor, me hace sentir la mimada, esa mujer virtuosa. Como le digo, soy esa mujer de Proverbios 31. Amén. Amén, me encanta. Y en cuanto a las relaciones, en cuanto al hombre, ¿no? ¿Qué puedes ver diferente hoy que antes no hubieses tomado en cuenta a la hora de elegir a ese futuro esposo, entendiendo que somos nosotras, ¿no? Quienes elegimos. ¿Qué puedes tomar en cuenta hoy? ¿Qué características, aspectos de su carácter puedes tomar en cuenta hoy? Que capaz la Pamela de hace 6 meses
no hubiese tomado en consideración? Bueno, yo siempre decía, quiero un hombre de Dios, porque yo siempre he dicho quiero, pero obviamente en este proceso de la academia ya miré, o sea, o sea, qué tipo, no es que, porque a veces dicen, no, que el hombre que va a la iglesia, no, pero tenemos que demostrar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, en las actitudes y los frutos del Espíritu Santo voy a poder ver y observar de que es un hombre de Dios, porque con que vaya a la iglesia todo un domingo, con que visite, no es que sea un hombre de Dios, porque el hombre de Dios quiere llenarse más, quiere servir, quiere agradar a Dios, y todo lo que él va a hacer primero va a ser agradar a Dios. Y obviamente desde el momento que ella vaya a tener, o sea, tener una conversación en la forma de que él hable de Dios y que demuestre ese amor a Dios, ahí sí, porque obviamente va a amar a Dios. Si sabe amar a Dios, vas a saber amarme a mí. Amén, amén, así es, me encanta. Y por último, si pudieras hablar con la Pamela de hace 6 meses, ¿qué le dirías hoy? Sí, adelante, sí, adelante, sigue confiando en Dios. Y wow, sí es un cambio grande, pero Dios es bueno todo el tiempo Amén. y ser constante. Mm, Y aunque hay situaciones donde uno no ve nada, pero en el silencio Dios está actuando y Dios mira nuestro corazón. Amén, amén, me encanta. Por último, ahora sí, ¿qué le dirías ahora a las chicas que te están escuchando? Aquellas que están pensándose entrar a la academia y vivir esta experiencia. ¿Qué les dirías? Ay, no lo duden, ya entren. No van a tener un cambio. Claro que es algo de constancia, de disciplina, como todo un músculo para crecer, para aumentar necesita constancia y disciplina, e igual. Y se los digo que obviamente es una renovación mental que, que la necesitamos más en estos tiempos, mujeres. Y no solo nos preparan para llegar a tener ese esposo, ese hombre de Dios, nos preparan también para la vida, porque las expectativas cambian, porque a veces creemos que obteniendo otras cosas va a llegar a ese hombre, como que si tengo algo, un estatus financiero o un elevo más en mi académico o en laboral, va a llegar un hombre a esa altura, a esto. Y realmente hay que tener otra cosa que es cierto, aprendí, de Dios es primero. Dios es primero, le resto. Dios es primero por siempre y para siempre. No duden, chicas, en entrar en la academia. No lo vean como que el costo, no. Créalo de que es una inversión no se van a querer salir. No se van a querer salir. No se van a querer salir de la academia. Y la verdad que los mentores son guiados por el Espíritu Santo. Esa constancia creo que, bueno, yo no había intentado con otra, en otro lado, pero la constancia que ellos tienen y el que están ahí con nosotras, la verdad. Así que son unos ángeles. Valeria, Fer, bendecimos esa academia y chicas, no duden en entrar, en invertir en ustedes porque crean lo que es la mejor inversión de su vida. Amén, amén. Gracias, Pamela, por compartir tu testimonio. Ha sido un privilegio para nosotros acompañarte en estos 6 meses y ver tus cambios, ver incluso tu madurez en el proceso, tu obediencia en el proceso, aunque habían días que no eran fáciles, no, nos alegra que
el Señor haya obrado de esta manera en tu vida. Y como tú dices, los frutos se ven en tu cara, se ven en tu rostro. Definitivamente no eres la misma mujer desde que comenzó y le damos la gloria a Dios por eso. Así que muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Estoy segura que muchas mujeres que te escuchen van a identificarse contigo y Dios va a hablar a sus corazones a través de tu historia, porque así como te dije al inicio, el Señor no solo te trajo aquí para sanar tu corazón, sino para usar tu historia para bendecir a otras. Así que muchas Amén. gracias, Pame, por compartirlo. Y pues nada, estamos Ujú. listas. Sí. A ver, a ver.